Hace un tiempo subí un vídeo con 10 curiosidades de juegos en consolas de Nintendo. Y la verdad no sé por qué he tardado tanto en hacer una segunda parte. Creo que pueden llegar a ser vídeos muy interesantes. Y de hecho, os prometo que este va a ser muy interesante. Muy buenas, soy Deltarlight y bienvenidos al canal que no sabe cómo ha encontrado tantas curiosidades tan rápido. Y tan buenas. En serio, son muy interesantes. Bueno, pues allá vamos otra vez. Tras el primer vídeo de 10 curiosidades, aquí os traigo otras 10. Los juegos de Nintendo están llenos de detalles increíblemente curiosos e interesantes, y lo que os traigo hoy es solo una pequeña muestra de esto. Al igual que la última vez, estarán ordenados de más conocidos a menos o de menos interesantes a más. En esta ocasión las curiosidades son todas o casi todas bastante desconocidas. Yo solamente conocía dos de ellas, que son las dos primeras y que seguramente sean las que más gente sepa. Así que simplemente las he ordenado según mi opinión. En esta ocasión os traigo guitarristas descartadas, palabras alemanas para viruela, un padre abusivo y 7 curiosidades más. Así que no os lo perdáis, empezamos ya mismito. Star Fox Adventures no iba a ser un juego de Star Fox. Allá por 2002 llegó a GameCube Star Fox Adventures, que cambiaba completamente la fórmula de la saga. Usualmente, Star Fox es un juego en el que manejamos naves a través del espacio, pero Adventures se asemejaba muchísimo más a un Zelda, en el que manejábamos a Fox a través del planeta Sauria, y si bien en Star Fox Assault también había misiones a pie, la saga nunca volvió a meterse tanto en el género de aventuras. Pues bien, este cambio se debe a que originalmente Star Fox Adventures no iba a ser un Star Fox, sino una franquicia totalmente nueva llamada Dinosaur Planet, que iba a ser lanzado para Nintendo 64. Este se asemejaba mucho en estética a Star Fox, por lo que Miyamoto pensó que sería buena idea reconvertir el juego, ya que Star Fox ya era conocido y sería más fácil vender el juego en una comunidad de fans ya formada. Y por cierto, Star Fox Adventures tuvo críticas mixtas debido a lo diferente que es con el resto de entregas. Así que supongo que su plan no funcionó del todo. Aun con todo esto, Star Fox Adventures se considera un muy buen juego de aventuras. Stella iba a estar en Super Mario Odyssey. Creo que todos recordamos Super Mario Odyssey. Es el último juego principal del fontanero y llegó a hacer relativamente poco. En su momento sorprendió mucho por la variedad de sus niveles, por la posibilidad de poseer a los enemigos y por poder ver a Mario semidesnudo, supongo. Pero la cuestión no está exactamente en el juego en sí, sino en el libro The Art of Super Mario Odyssey, un libro de arte del juego que salió a la venta el año pasado, en 2019. Este no solo enseñaba arte oficial y bocetos, sino también ideas eliminadas, incluido un diseño de Stella. Stella es un personaje que debutó en Super Mario Galaxy y ganó mucha popularidad desde entonces, hasta el punto que Nintendo consideró incluirla en Odyssey y que muy seguramente fuera a aparecer en Nueva Donk, a juzgar por su aspecto. Y es que si normalmente Stella aparece con un vestido azul, corona incluida, en este juego iba a aparecer con un aspecto muchísimo más casual y con una guitarra. No se sabe qué rol hubiera tenido Stella en el juego, pero muy probablemente hubiera aparecido como artista callejera. Curiosamente, Stella sí que aparece en el juego como figura de 8 bits en la cara oscura de la luna. Interactuar con la figura te dará 10 monedas. Algo es algo. El diseño de Pac-Man en Super Smash Bros. Pac-Man es uno de los personajes más conocidos de la franquicia de los videojuegos. Por eso mismo, su anuncio como luchador del mayor crossover de los videojuegos, Super Smash Bros., no dejó indiferente a nadie. Para ser exactos, debutó en la cuarta entrega de la serie para 3DS y Wii U. A través de los años, Pac-Man ha usado bastantes diseños, pero el usado para esta saga es el de Pac-Man World. Sin embargo, hubiera cabido la posibilidad de que el usado fuese otro. Y es que en una entrevista, Sakurai ha reconocido que, si Namco, propietarios de Pac-Man, se hubieran negado a usar este diseño y, en su lugar, hubieran apostado por uno más reciente, él hubiera descartado por completo su inclusión. Concretamente se refiere al diseño usado en Pac-Man y las aventuras fantasmales, serie de animación que se encontraba en emisión en el momento del lanzamiento del juego.
En resumen, a Sakurai no le gustaba este diseño más moderno y juvenil y prefería el más memorable, más allá del diseño de la pizza sin un trozo. Por suerte, Namco aceptó la petición de Sakurai y, como ya sabemos, forma parte del plantel. Pokémon Tournament en Alemania. La curiosidad anterior estaba relacionada con Namco, y esta también. Yo no sabré hacer muchas cosas, pero hilar sé un rato. Pokémon Tournament, el juego de lucha de Pokémon, fue desarrollado conjuntamente entre Nintendo, The Pokémon Company y Bandai Namco, compañía a la que pertenece Tekken, el conocidísimo juego de lucha. De hecho, de ahí viene el nombre Pokémon, de la mezcla entre las palabras Pokémon y Tekken. Pero Pokémon Tournament no es un nombre globalizado, y es que en Alemania le cambiaron el título al juego, donde es conocido como simplemente Pokémon Tekken. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo porque no sé alemán, pero aparentemente Pokémon se pronuncia igual que la palabra alemana Poken, que significa viruela. Sí, no es broma. Y realmente no tengo mucho más que añadir, más que censura es un cambio para evitar confusión. Imaginaos que compráis un juego llamado Viruela y lo que encuentras dentro es una rata peleando contra un dragón. Yo sinceramente estaría bastante insatisfecho, ¿para qué os voy a mentir? Corrin está descalzo. Hasta hace relativamente poco, la saga Fire Emblem estaba muerta, hasta que llegó Awakening para 3DS, pero no es de este juego del que voy a hablar, sino de la siguiente entrega, Fates, que llegó hasta en 3 versiones distintas. Una de sus novedades residía precisamente en su protagonista Corrin, y es que, además de ser el primer protagonista Manakete, una raza de dragones que pueden transformarse en humanos, también podrá, dependiendo de la versión que tengamos, elegir un bando u otro, cambiando significativamente la historia. Y aún así, no tiene ninguna personalidad. Increíble. Pero otro aspecto notable es que Corrin está descalzo. Y lo peor es que esto tiene un motivo. Como he dicho, Corrin puede transformarse en un dragón. Bueno, más bien es un dragón que se transforma en Corrin. Espera, no. Bueno, me entendéis. Es evidente que tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza. Aparentemente el hecho de que Corrin tenga los pies descalzos se debe a esto, para reflejar su lado natural. Esto es algo que el propio Yusuke Kuzaki, diseñador del juego, ha declarado. No sé si estar descalzo ayudará a reflejar esto, pero desde luego habrá algunas personas que se alegrarán de que lo esté. Hay gustos para todo, supongo. El padre de Porky. Sin duda una de las sagas más olvidadas por Nintendo y a la vez una de las que más se espera su regreso es Earthbound. Con un total de 3 entregas, uno para NES, otro para Super NES y un tercero para Game Boy Advance, solo uno de ellos llegó a Occidente originalmente, siendo la segunda entrega, Mother 2, que se conocería como Earthbound fuera de Japón. Años más tarde, Mother fue lanzado en la consola virtual de Wii U con el nombre de Earthbound Beginnings, y de Mother 3 aún no tenemos noticias. Pero bueno, este no es el asunto que quiero tratar. En la segunda entrega, es decir, nuestra primera, aparece Porky, quien sería el antagonista secundario de este juego y el principal del tercero, a pesar de ser un niño de tan solo 13 años. Y Porky es un personaje bastante memorable, es bastante creíble. Y un buen ejemplo es el trato que recibe por parte de su padre. Si bien en una escena de la versión occidental de Earthbound el padre de Porky lo regaña fuera de plano y después te dice que su padre no le dejará comer tarta por 10 años, en la japonesa esta escena es algo distinta. Cuando el padre se lleva a Porky lo que se escucha son golpes y después Porky te dirá que le duele el trasero, implicando que su padre le ha golpeado. Esta escena fue cambiada para evitar referencias al abuso de menores. Y oye, me parece bien este cambio. No creo que la violencia sea la mejor forma de educar a un niño, pero supongo que sí está bien mostrar que un alien dispara a un niño. Claro que sí. No More Heroes se ideó en un retrete. En los últimos años han surgido 1000 juegos bastante raros. Uno en el que manejas a un ganso que roba cosas, por ejemplo. Y si bien No More Heroes no es raro en sí mismo, sí que es extravagante. El juego que nos pone en la piel del asesino Travis Touchdown
está lleno de momentos bastante locos, y el ejemplo más claro es en la forma de guardar la partida. Los que lo hayáis jugado conoceréis el dato de sobra, pero para los que no, la forma de guardar la partida es usando el retrete. Pero lo peor de todo es que esto tiene un porqué. A Goichi Suda, el creador del juego, se le ocurrió la idea para No More Heroes mientras estaba usando el orinal, el retrete, el WC, el excusado, el váter, me entendéis, me imagino. Y oye, no le culpo, es un momento de inspiración bastante eficaz. El caso es que posiblemente si no hubiese ido en ese momento, No More Heroes no hubiera ocurrido nunca, y por supuesto tampoco No More Heroes 2, ni Travis Strikes Again, ni la tercera parte que está en camino. El canon humano de A Link to the Past. Los que conozcáis la saga Zelda, de sobra conoceréis también a Ganon, uno de los antagonistas más recurrentes de la saga y que ha adoptado muchas formas, pero que recibe el nombre de Ganondorf cuando lo hace con apariencia humana. Ganondorf debutó en Ocarina of Time, pero el concepto ya se presentó antes, en A Link to the Past. Vale, quizás no estoy siendo del todo exacto. En el juego en sí solo se le ve con la apariencia de cerdo, pero en Nintendo Power, una revista mensual publicada por la compañía y que ofrecía avances, guías, trucos y muchas cosas más, se presentó en 1992 un cómic sobre A Link to the Past. Este cómic enseñaba a un ladrón normal y corriente que, por accidente, se topó con la Trifuerza. Al entrar en contacto con ella se transformó en el Ganon que aparece en el juego. Recordemos que la revista en la que se publicó el cómic estaba licenciado por Nintendo y aprobada por ellos, por lo que el cómic se puede considerar canónico. No os preocupéis, si preferís eliminarlo de vuestras memorias no os culparé. Los nombres de Rafa y Rodri. ¿Estáis disfrutando de Animal Crossing New Horizons? Espero que sí, porque el siguiente dato está relacionado con este juego. Dos de los nuevos personajes añadidos son Rafa y Rodri, dos dodos que trabajan en Dodo Islands. Estos se encargarán de llevarte a la isla de otros jugadores o a islas misteriosas, así como permitir que otros jugadores vayan a la tuya. Pero, ¿por qué dos dodos se llamarían Rafa y Rodri? Bueno, pues Rafa proviene de Rafinae, una especie de pájaro no volador relacionado con el dodo y que también está extinta. Rodri, por su parte, recibe el nombre por el solitario Rodríguez, que comparte los mismos rasgos que las dos especies previamente mencionadas. Pero sus nombres ingleses son igual o más interesantes que los españoles y son ligeramente menos siniestros. En inglés, Rafa y Rodri se llaman respectivamente Orville y Wilbur. Estos nombres se deben a los hermanos Orville y Wilbur Wright, inventores y diseñadores del primer aeroplano del mundo. Y no solo eso, sino que también lo pilotaron, siendo por ende los primeros pilotos del mundo. Fascinante, ¿verdad? Animal Crossing también puede ser educativo, no se basa exclusivamente en vender tarántulas a mapaches. El humor de Kid Icarus Uprising. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Kid Icarus Uprising, tratando una mitología tan llena de traiciones, muertes e hijos ilegítimos como es la griega, es tan alegre? ¿No? Pues me da igual, lo voy a explicar igualmente. Según el propio Masahiro Sakurai, el motivo de que Kid Icarus Uprising sea tan alegre, colorido y centrado en el humor es precisamente para diferenciarlo de otros juegos que se ambientan en la misma mitología. Otros juegos como God of War o Assassin's Creed Odyssey, especialmente el primero, que usan la mitología griega como temática, sí son descritos de forma más violenta y realista para los estándares de dicha mitología, dicho sea de paso. Por eso mismo, Sakurai pensó que ver un juego más divertido y relajado sería un soplo de aire fresco para las calles de Atenas. Perdón, Espartena. ¿Os imagináis a Pete decapitando a Medusa? Oh, espera. 10 curiosidades en juegos de Nintendo. Esta vez la mayoría han sido hechos completamente por la gran N, pero bueno, es igual. Creo que ha quedado un top bastante interesante y por supuesto haré más si este tiene buena recepción. Y si no la tiene, pues tardaré un poco más en hacerlo. La verdad es que me parece muy interesante hacer estos vídeos. Y a vosotros, si os ha gustado, no os vayáis sin más, demostrádmelo. Comentad, dad like, cualquier cosa. Y cada vez somos más y más, el canal está subiendo a un ritmo lento, pero no sabéis cuánto me alegra ver que gano tan solo un suscriptor más. Así que alegradme, suscribíos, ya hemos superado los 100 y ahora vamos a por los 200.
Y recordad que subo vídeo cada domingo a las 8, o al menos esa es mi intención. Y ya no os doy más la vara, pasadlo muy bien y nos vemos.